Buen día, soy el Dr. Francisco Ariel Navarrete Acosta, soy médico internista y endocrinólogo y el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje de primera línea en diabetes. Vamos a empezar con las que son en mi personal las favoritas, que son la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que fue en el 2020. Y lo interesante de ellas es que para el algoritmo de prediabetes, ellos mencionan que prediabetes es cuando la glucosa de ayuno está entre 100 y 125 y la glucosa postprandial después de una carga de glucosa de 75 gramos es entre 140 y 199. Cuando tenemos este tipo de resultado en los pacientes hay que recordar que gran parte del tratamiento es la pérdida de peso. Ellos insisten mucho en lo que son los cambios al estilo de vida, cambios en la alimentación, el ejercicio. Incluso ellos incluyen tratamientos para pérdida de peso como lo son el Orlistat, como la fentermina con topiramato, como la naltrexona con bupropión, la liraglutide, o incluso ellos sugieren la cirugía bariátrica como parte del tratamiento para evitar el desarrollo de la diabetes. Cuando ya estamos en rangos de prediabetes, es importante tratar los niveles de glucosa. Entonces ellos recomiendan 4 diferentes medicamentos que se pueden utilizar. Dentro de ellos incluyen a la metformina, incluyen a la acarbosa, a las glitazonas y también a los análogos de GLP-1 como parte del tratamiento para el control de la glucosa y evitar el desarrollo de la diabetes. Cuando ya el paciente tiene diabetes, ellos no recomiendan tomar mucho en cuenta la hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada está en menos de 7.5, recomiendan de entrada cambios en la alimentación, ejercicio, pérdida de peso, pero también nos recomiendan utilizar un medicamento para el control de la glucosa. Dentro de ellos, el favorito obviamente es metformina y también incluyen medicamentos como los análogos de GLP-1, los inhibidores de la SGLT2, los inhibidores de la DPP4, las glitazonas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa e incluso las sulfonilureas y las glinidas. Si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada entre 7.5 y 9, ellos recomiendan iniciar con 2 medicamentos al mismo tiempo y uno de ellos debe ser metformina. El segundo puede ser un inhibidor de SGLT2, un análogo de GLP-1, una glitazona, una sulfonilurea o incluso ellos pudieran recomendar la insulina basal y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. En caso de que a los 3 meses con este tratamiento dual no lleguemos al objetivo de hemoglobina glucosilada que estamos buscando, ya sea 6.5 o 7 o mayor dependiendo del paciente, entonces recomiendan usar una terapia triple con 3 medicamentos y uno de ellos debe ser metformina. En el caso de que la hemoglobina glucosilada esté por arriba de 9, ellos recomiendan si no tiene síntomas, se pueden utilizar una terapia dual o terapia triple y una de ellas debe incluir metformina. O si el paciente tiene síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y tiene más de 9 hemoglobina glucosilada, entonces ellos recomiendan la utilización de la insulina. Y nos recomienda que cuando vamos a usar insulina, si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada menor a 8, entonces podemos utilizar una dosis inicial de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso con una insulina basal, es decir, una insulina de acción prolongada de una sola vez al día. Si la hemoglobina glucosilada está por arriba de 8, entonces iniciar con una dosis de 0.2 a 0.3 unidades por kilo y ir haciendo ajustes cada 2 a 3 días dependiendo de los niveles de glucosa de ayuno. Si la glucosa de ayuno está por arriba de 180, ellos recomiendan aumentar en 2 unidades la dosis de insulina basal. Si está entre 140 y 180, hay que aumentar en un 10% la dosis de insulina basal. Y si está entre 110 y 139, recomiendan aumentar solamente una unidad. En caso de tener una hipoglucemia, una baja menor a 70, una hipoglucemia leve, ellos recomiendan disminuir la dosis entre un 10 a un 20%, y si es una hipoglucemia severa de menor a 40, recomiendan disminuir la dosis de un 20 a 40%. En caso de que con esta insulina basal no lleguemos al objetivo de hemoglobina glucosilada, entonces ellos recomiendan ya sea agregar un análogo de GLP-1 o un inhibidor de la DPP4 o incluso empezar con una dosis de insulina basal plus o basal bolo. Basal plus significa usar una insulina basal y agregar una insulina ultra rápida, un análogo de insulina de acción ultra rápida antes de algún alimento. Por ejemplo, basal plus 1 es una insulina basal antes de la comida, basal plus 2 una insulina basal más la insulina prandial antes del desayuno y la comida, o el basal bolo, que es insulina basal más una insulina ultra rápida antes de desayuno, comida y cena. ¿Cómo se distribuye esta dosis de insulina? El 50% va a ser en insulina basal y el otro 50% lo vamos a distribuir en 3 dosis en el desayuno, comida o cena, dependiendo de las preferencias de alimentación del paciente.
A manera de conclusión, debes de recordar que siempre en el paciente que tengamos alto riesgo del desarrollo de diabetes, como pacientes con prediabetes o resistencia a la insulina, debemos de empezar con cambios en la alimentación, ejercicio, pérdida de peso. En caso de que no lleguemos al objetivo, la utilización de metformina para la prevención del desarrollo de diabetes tipo 2. Y en el caso de que ya lleguemos a tener diabetes, tomar la hemoglobina glucosilada como un parteaguas que nos diga cuánto medicamento vamos a requerir para controlar a ese paciente, ya sea una terapia monoterapia con un solo medicamento con metformina, ya sea una terapia dual con una combinación de medicamentos incluyendo metformina, una terapia triple o incluso en algunos casos terapia cuádruple, y cuándo utilizar la insulina, principalmente cuando tengamos hemoglobinas glucosiladas muy altas por arriba de 9 y el paciente tenga síntomas, o que ya tengamos una terapia triple o terapia cuádruple y no lleguemos al objetivo de hemoglobina glucosilada. Ahí es donde pensaremos en la utilización de una insulina basal o en su caso esquemas de insulina basal plus o basal bolo.